Por una urgencia quirúrgica, llegué tarde a mi propia boda. Justo al llegar a la entrada, más de 20 personas de la familia de mi prometido me bloquearon el paso. Mi hijo ya se ha casado con otra. Lárgate. Inesperadamente, en ese preciso instante, un Rolls Royce se detuvo detrás de mí. El multimillonario más conocido de España bajó del coche. Gracias por salvar la vida de mi hijo. Al día siguiente, cuando la familia de mi prometido volvió a verme, todos se quedaron petrificados. Acababa de quitarme el gorro quirúrgico y el sudor aún perlaba mi frente, deslizándose en un fino hilo por mi sien. Mis manos temblaban ligeramente por la tensión, no por miedo, sino porque acababa de superar una operación extremadamente peligrosa, al borde del abismo. En mi mente, aún resonaba el pitido del monitor cardíaco del quirófano, un sonido monótono y frío, como la forma en que la muerte llama a la puerta. La enfermera, Lidia, me entregó mi teléfono y susurró con una voz mezcla de preocupación y timidez. Doctora Zoraida, un número desconocido, no para de llamar, seguro que es la familia del novio. Miré la pantalla parpadeante y sentí un peso en el corazón. Hoy era el día de mi boda con Gonzalo. Había pedido el día libre con antelación, le había prometido a mi madre que llegaría temprano, que sería una novia impecable para que ella pudiera sentirse orgullosa ante toda la familia. Pero de madrugada, Urgencias había subido un caso de shock grave. La familia lloraba desconsolada en el pasillo, gritando el nombre de un médico como si su vida dependiera de ello. El jefe de cirugía me miró y solo dijo una frase. Zoraida, ¿puedes entrar? Supe en ese momento que no podía darles la espalda. 4 horas en el quirófano, sin saber si afuera ya había amanecido, solo consciente de que un niño muy pequeño yacía en la mesa de operaciones, con el rostro tan pálido que parecía blanco. Si hubiera tardado un poco más, solo un minuto, no habría quedado nada que salvar. Lo di todo, hasta que mi espalda quedó empapada en sudor, y mi cuello dolía como si lo hubieran estirado al límite. Cuando escuché las palabras, «Está estable, doctora», pude por fin soltar el aire, como alguien que emerge del agua. Pero al salir, me hundí en otras aguas, las de la vida real. Me puse a toda prisa el sencillo vestido de novia que tenía preparado en el vestuario, abrochando cada botón con manos torpes. No tuve tiempo de maquillarme, solo me recogí el pelo, me sequé el sudor y corrí hacia el aparcamiento. Mientras conducía, intentaba calmarme, pensando en que lo explicaría. Por muy estricta que pareciera mi suegra, tendría que entenderlo. Gonzalo era una persona razonable, me quería. Él se pondría de mi lado. Al llegar frente al hotel donde se celebraba la boda, apenas abrí la puerta del coche, un grupo de personas me rodeó como si fuera una delincuente. Al frente estaba la madre de Gonzalo, la mujer a la que debería haber llamado suegra. Se llamaba Antonia, con los brazos cruzados, el rostro tenso y los labios apretados en una línea recta. Detrás de ella una fila de parientes del lado del novio, tantos que me mareé. Eché un vistazo y me estremecí. Había al menos 20 personas. Todos me miraban como si fuera una saboteadora. Antonia me señaló directamente a la cara, con una voz agria como el vinagre. ¿Aún te atreves a venir? Zoraida. Me quedé helada, tratando de mantener la calma. Antonia. Lo siento. De madrugada tuve una urgencia quirúrgica y no podía abandonarla. No me llames Antonia con esa familiaridad. Ella recalcó cada palabra. No acepto esta falta de respeto. En una boda tan importante, dices que no vienes y punto, dejando a mi familia en ridículo delante de todos. ¿Qué te crees que es esta casa? Tragué saliva, sintiendo todas las miradas clavadas en mí como cientos de agujas. Sentí que la cara me ardía, pero aún así intenté hablar con suavidad. No fue mi intención, soy médica. Una persona estaba en estado crítico. Un hombre de unos 40 años, el hermano de Gonzalo, Ignacio, dio un paso al frente con voz gélida. ¿Y qué si eres médica? Una médica también debe saber que el día de su boda es el día de su boda. Dejar plantado al novio en el altar es una vergüenza. Miré hacia el interior del salón de banquetes y oí vagamente música nupcial, brindis y felicitaciones. Confundida. Pregunté. ¿Dónde está Gonzalo? Dejadme ver a Gonzalo, se lo explicaré. Antonia soltó una risa burlona, una risa que cortaba la piel. ¿Para qué quieres verlo? Es demasiado tarde. Mi hijo ya se ha casado con otra. Creí haber oído mal. ¿Qué ha dicho? Antonia levantó la barbilla, hablando alto para que lo entendiera bien y me largara rápido. Mi hijo ha celebrado la ceremonia con Clara, una chica que sí sabe lo que es el respeto y el cariño. No como tú, que solo vives para el hospital, sin importarte la familia. Me quedé paralizada. Conocía a Clara, la llamada amiga de la infancia de Gonzalo. Desde que me presenté a la familia, Antonia no había dejado de alabarla. Que si cocinaba bien, que si cuidaba de su madre, que si era sumisa.
Siempre pensé que era la costumbre de las personas mayores, comparar y hablar por hablar. Nunca imaginé que se atreverían a convertir sus palabras en un puñal clavado en mi propia boda. Oí mi propia voz preguntar como si fuera la de otra persona. ¿Qué ceremonia? Yo no he firmado nada. No he consentido. No. ¿Aún sigues hablando? Ignacio me interrumpió con desdén. Ten un poco de dignidad. No eres digna. Vete. Otra mujer, probablemente la tía de Gonzalo, Estela, intervino. Qué chica tan testaruda, anteponiendo el trabajo a su marido. Vete a casa, no montes un escándalo. La familia ya tiene una nueva nuera. Los miré, uno por uno. Cuando hacía horas extras, cuando tenía guardias nocturnas, siempre soporté sus indirectas. Siempre creí que si vivía con decencia y cumplía con mis deberes, acabarían por entenderme. Y ahora, en el día más importante de mi vida, levantaban un muro humano, bloqueándome la entrada, apartándome como si fuera un objeto sobrante. Apreté los puños con fuerza, las uñas clavándose en las palmas de mis manos hasta doler. No lloré. No quería que me vieran débil. Solo dije palabra por palabra y con claridad. Dejadme ver a Gonzalo. Necesito oírlo de su boca. Antonia sonrió con desprecio. Gonzalo está ocupado brindando con los invitados. No tiene tiempo para ti. Lárgate. Fuera de aquí. Varios hombres detrás de ella dieron medio paso adelante, como preparándose para arrastrarme. En ese preciso instante, detrás de mí, resonó el motor grave y potente de un coche de lujo. El sonido era inconfundible. Se deslizó hasta detenerse justo detrás del grupo, haciendo que todos se giraran instintivamente. Yo también me volví. Un coche negro, brillante, largo y tan elegante que hasta la luz del sol se reflejaba en él con suavidad. La puerta se abrió y un hombre de mediana edad bajó, alto, de hombros rectos, vestido con un traje oscuro. Le seguían un asistente y dos guardaespaldas. Miró a su alrededor. Sus ojos se posaron en mí, y caminó rápidamente hacia donde yo estaba. Su rostro no era el de un rico arrogante, sino el de alguien agotado y agradecido, como quien acaba de pasar una noche de vida o muerte. Se detuvo frente a mí e hizo una profunda reverencia. Todo el grupo de la familia del novio pareció congelarse. Antonia se quedó con la boca abierta. El hombre habló con una voz grave y clara que resonó en la entrada del hotel. Doctora Zoraida, ¿verdad? Soy Arturo. He venido a darle las gracias. Gracias por salvar la vida de mi hijo. Me quedé atónita. De repente recordé que, de madrugada, entre los familiares que esperaban fuera del quirófano, había un hombre que no paraba de caminar de un lado a otro, con el rostro tenso como la cuerda de un violín y los ojos enrojecidos. Aunque intentaba contenerse, en ese momento apenas le eché un vistazo, sin importarme quién era, porque la vida del niño era lo único que importaba. Antes de que pudiera decir nada, el señor Arturo tomó mi mano y la apretó con fuerza. Su mano estaba fría, pero su agarre era real. Continuó con la voz entrecortada. Sin usted, mi hijo, creo que ya no me quedaría nada por lo que vivir. Esta noche mi familia está en deuda con usted. Retiré mi mano ligeramente, no por incomodidad, sino porque todo era demasiado repentino. Apenas pude responder. Solo cumplí con mi deber. Tranquilo, el niño está bien. El señor Arturo se giró para mirar al grupo que bloqueaba la entrada, y su mirada cambió de repente, volviéndose fría y afilada. ¿Y ustedes? ¿A quién le decían que se largara hace un momento? La atmósfera se desplomó. Las bocas que antes eran tan agresivas se callaron de golpe. A Antonia se le trabó la lengua un instante antes de forzar una sonrisa. Disculpe. Solo un malentendido. Ella es mi nuera. Solo estábamos hablando de asuntos familiares. Escuché sus palabras con amargura. Hacía un momento decía que no me aceptaba como nuera. Ahora, al ver a un hombre rico a mi lado, cambiaba de tono al instante. El señor Arturo ni siquiera se molestó en mirarla. Se volvió hacia mí, con una voz más suave. Doctora Zoraida, ¿le importaría acompañarme un momento? Este lugar es demasiado ruidoso. Quiero darle las gracias como es debido. Miré hacia el interior del salón. El lugar al que se suponía que debía entrar entre música y felicitaciones. Pero ahora, frente a mí, había un muro de personas y una traición aún candente. De repente me sentí agotada, como si me hubieran drenado toda la energía. Asentí con la cabeza. De acuerdo. Solo ese gesto hizo que todo el grupo de la familia del novio cambiara de expresión. Escuché a alguien tomar aire bruscamente. Vi sus miradas inquietas. Caminé junto al señor Arturo hacia el reluciente coche negro. Al darles la espalda, oí a Antonia llamarme, con una voz apresurada y asustada. Zoraida, hija, lo de antes. No respondí, solo caminé, con pasos lentos pero firmes, porque entendí que hay puertas que, cuando otros cierran de golpe, uno no necesita quedarse a suplicar.
Solo hay que darse la vuelta y abrir un nuevo camino para la propia vida. Y nunca imaginé que esa misma noche, ese nuevo camino se abriría con el ronco motor de un coche de lujo y con unas palabras de gratitud que jamás pensé que escucharía en mi momento de mayor humillación. El reluciente coche negro se puso en marcha y abandonó la entrada del hotel, dejando atrás una música de boda a medio sonar y un muro de personas que hasta hace un momento me habían empujado con descaro. A través del cristal todavía veía la figura de Antonia, plantada en la entrada del hotel, moviendo los labios como si quisiera llamarme pero sin saber cómo. En solo unos minutos, su tono había cambiado de un lárgate a un hija mía, tan rápido como se le da la vuelta a una tortilla. Ese cambio me heló la sangre, porque entendí que no era afecto, era miedo. El señor Arturo se sentó frente a mí en el asiento trasero, aún con la espalda recta pero con ojeras bajo los ojos. Seguramente él tampoco había dormido en toda la noche. El guardaespaldas iba delante, el asistente junto al conductor. Nadie dijo una palabra. El coche olía a cuero nuevo y a un perfume muy sutil, pero no me sentía cómoda. Llevaba mi sencillo vestido de novia, con el cuello ligeramente descolocado por la prisa, y el pelo recogido de cualquier manera, con algunos mechones sueltos. Me miré en el reflejo de la ventanilla, y me sentí como alguien que acaba de huir de su propia boda. El señor Arturo fue el primero en hablar, con calma, como si temiera cansarme aún más. Doctora Zoraida, ¿necesita que la lleve a casa a descansar? ¿O prefiere volver directamente al hospital? Al escuchar las palabras necesita algo, sentí un nudo en la garganta. Desde la mañana, solo me habían preguntado, ¿aún te atreves a venir? ¿Qué te crees que es esta casa? Lárgate. Nadie me había preguntado si necesitaba algo. Apreté los labios un instante para que no me temblara la voz. Solo quiero estar sentada un momento. Estoy un poco mareada. El señor Arturo asintió. Le hizo una seña al conductor para que redujera la velocidad y le dijo a su asistente: busca un lugar tranquilo, un café pequeño, nada ostentoso. El coche giró hacia una calle arbolada. Miré por la ventanilla. La ciudad seguía tan concurrida como siempre. La gente iba y venía con despreocupación. Nadie sabía que acababan de echarme de mi propia boda. A veces, lo más triste no es lo que sucede, sino que suceda en medio de la vida cotidiana. Como si mi dolor no hiciera que el mundo se detuviera ni por un instante. El café que eligió el señor Arturo estaba en una zona tranquila, con una bugambilla colgando sobre la entrada. Él no entró directamente, sino que abrió la puerta y se giró para decir en voz baja: tómese su tiempo. Si necesita algo, solo dígalo. Bajé del coche, con las piernas un poco débiles, pero me esforcé por mantenerme erguida. Dentro, el local estaba casi vacío, solo se oía música suave y el aroma del café tostado. Elegimos una mesa junto a la ventana. El señor Arturo se sentó enfrente, sin mirarme fijamente con curiosidad. Me miró con un respeto medido que me ayudó a relajarme. Pedí un vaso de agua templada. No necesitaba nada dulce, solo algo cálido. El señor Arturo colocó un sobre fino delante de mí. Esto es un pequeño gesto de agradecimiento. No lo rechace todavía. Sé que los médicos tienen sus normas. Pero esto no es dinero para comprar un favor. Es un agradecimiento para usted y para su familia. Miré el sobre y sentí que el corazón se me encogía. Había oído muchas historias de pacientes que ofrecían sobres y médicos que los rechazaban. La gente a veces pensaba que el médico se ofendía. Pero con el señor Arturo, sentí que no pretendía ponerme en una situación incómoda. Estaba buscando una forma de aliviar una parte del peso que sentía. Empujé el sobre suavemente hacia él. «Señor Arturo, con toda sinceridad, no puedo aceptarlo. Soy médica. Salvo a la gente porque es mi trabajo. Si todo el mundo diera dinero, la conciencia de las personas se convertiría en un mercado. No quiero eso». El señor Arturo suspiró, como si ya lo hubiera previsto. Guardó el sobre sin insistir. «Respeto su decisión, pero aún así quiero hacer algo por usted, al menos para que no se sienta sola». Al oír la palabra sola, sentí una punzada en el corazón, porque, efectivamente, estaba sola. A mi edad no temía la pobreza ni el trabajo duro, solo temía esa sensación de ser rechazada como un objeto defectuoso. Levanté la vista y miré directamente al señor Arturo. «Usted sabe lo que ha pasado en la entrada del hotel, ¿verdad?». El señor Arturo guardó silencio unos segundos y luego asintió. «Lo he oído todo. No pretendía entrometerme en asuntos privados, pero no podía quedarme mirando cómo la insultaban de esa manera. Usted acababa de salvar a mi hijo y ellos se atrevieron». Solté una risa seca, pero sentí que los ojos me ardían. «Señor Arturo, no diga que es porque salvé a su hijo. Aunque no hubiera salvado a nadie, tampoco merecía ser tratada así. Llegué tarde por una urgencia.
No abandoné a nadie. Solo hice lo que creía correcto. Al llegar a ese punto, se me hizo un nudo en la garganta. Giré la cara hacia la ventana, temiendo romper a llorar. No quería llorar delante de un extraño, pero entonces me di cuenta de que este extraño me estaba tratando con más amabilidad que las personas a las que estaba a punto de llamar familia. El señor Arturo no intentó consolarme con grandes palabras, solo dijo en voz baja: «Doctora Zoraida, ¿tiene usted madre?» Asentí. «Sí. Mi madre se llama Inés. Seguramente estará en casa, esperando noticias. No se encuentra muy bien, quiero avisarla, pero no sé cómo decírselo». El señor Arturo me miró un poco más y luego dijo: «Llámela. Si teme que se altere, dígale primero que está bien, y lo demás ya se lo contará poco a poco». Con manos temblorosas, marqué su número. El teléfono sonó varias veces y luego oí la voz de mi madre, entrecortada por la preocupación. «Zoraida, hija, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestabas? ¿Te han dicho algo por allí? ¿Llegaste a tiempo?» Solo con oír «Zoraida, hija», ya quería echarme a llorar. Respiré hondo, intentando hablar con normalidad. «Mamá, soy yo. Estoy bien. No te preocupes. Estoy fuera un momento. Volveré a verte después». Mi madre guardó silencio un instante, como si estuviera escuchando atentamente mi respiración. «¿Te ha pasado algo, verdad?» Me mordí el labio. No podía decirle de golpe que me habían echado de la boda. Temía que se desmayara. Solo dije: «Mamá, esta madrugada he tenido que atender una urgencia muy grave con un niño. Llegué tarde y en casa del novio están un poco alterados. Volveré y te lo contaré todo». «¿Has comido algo? ¿Te has tomado la medicina?» Mi madre suspiró. Su voz se apagó. «Siempre preocupándote por los demás. ¿Y tu vida?» «A mí solo me importa que estés bien, hija. Escúchame. No dejes que nadie te pisotee. Ya soy mayor, puedo soportarlo. No tengas miedo por mí». Cerré los ojos. Mi madre siempre era así. Hablaba poco, pero su amor era inmenso. Dije sí y colgué. Al bajar el teléfono, noté que tenía los ojos húmedos. Me los sequé rápidamente, pero el señor Arturo lo vio. No preguntó más. Solo me acercó el vaso de agua templada que ya había pedido. Bebí un sorbo. El calor del agua pareció calmarme la garganta. Dije con voz más baja: «Señor Arturo, ¿vino a la boda a buscarme solo para darme las gracias?» El señor Arturo asintió y luego negó con la cabeza, como si estuviera sopesando sus palabras. Al principio, sí, era para dar las gracias. Pero al llegar al hospital, me dijeron que había pedido el día libre para casarse. Pensé que alguien tan entregada como usted debía ser el orgullo de su familia. Quería agradecérselo delante de sus seres queridos para que supieran lo que había hecho. ¿Quién iba a decir?» Se detuvo, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Quién iba a decir que convertirían su boda en una humillación? Sonreí con amargura. Porque pensaron que solo era una médica normal y corriente. Pensaron que no tenía a nadie que me respaldara. Pensaron que tenía que aguantarme. El señor Arturo me miró, con voz firme. «Usted no necesita que nadie la respalde para ser respetada, pero si lo desea, estoy dispuesto a ayudarla a resolver este problema inmediato para que pueda vivir en paz». Negué con la cabeza. «El problema no son ellos. El problema es que yo confiaba en Gonzalo». Al mencionar su nombre, sentí una punzada, como si alguien me clavara una aguja en el corazón. Recordé el rostro de Gonzalo cuando me pidió matrimonio, diciendo que me protegería, que no dejaría que su madre me lo pusiera difícil. Recordé las veces que me cogió la mano y me dijo: «Tú haz tu trabajo, yo te entiendo». Y ahora, solo por ausentarme unas horas para salvar una vida, ¿podía plantarse ante un altar y casarse con otra? ¿O lo obligaron? ¿O era débil? ¿O ya estaba dispuesto a dejarme ir desde antes? El señor Arturo preguntó suavemente: «¿Quiere ver a Gonzalo para aclarar las cosas?» Guardé silencio un buen rato y luego dije, como hablándome a mí misma: «Lo veré, pero no para suplicar, sino para cerrar el capítulo, para cerrarlo del todo». Mi teléfono vibró. En la pantalla apareció el nombre de Antonia. No lo tenía guardado, pero recordaba el número. Lo miré fijamente unos segundos y lo apagué. Inmediatamente después llamó el número de Ignacio. También lo apagué. Luego otro número desconocido. Sabía que estaban nerviosos. El señor Arturo miró la pantalla sin preguntar. Guardé el teléfono en el bolso y dije: «Señor Arturo, gracias, pero esto es algo que tengo que superar por mí misma. ¿Podría hacerme un favor?» El señor Arturo asintió. «Dígame». Lo miré directamente a los ojos. «Déjeme a alguien que me lleve a casa de mi madre. Necesito llegar antes de que ellos vayan allí a montar un escándalo». El señor Arturo no dudó. «De acuerdo. Mi asistente la acompañará».
Nadie podrá molestarla ni a usted ni a su madre. Me levanté, con las piernas más firmes. El dolor seguía ahí, pero empezaba a transformarse en otra cosa, como un recordatorio. Puedo caerme, pero no permitiré que me pisoteen de nuevo. Al salir del café, una brisa suave me rozó la cara. De repente, el aire de la calle me pareció más respirable que el del salón de bodas. No sabía qué me depararía el camino, pero sabía que tenía que volver con mi madre, Inés primero, porque aunque el mundo entero me diera la espalda, mi hogar era el único lugar donde alguien me llamaba con voz temblorosa. «Zoraida, hija». El coche se detuvo frente al familiar callejón donde vivía mi madre. El sol ya estaba en lo alto. Su luz se reflejaba en el viejo tejado de chapa. Miré la pequeña casa y sentí que el corazón se me encogía. Desde que murió mi padre, mi madre vivía aquí sola. Yo, ocupada en el hospital, solo podía pasar a verla a última hora de la noche. Hoy se suponía que debía llevarla a la boda, cogerla de la mano al entrar en el salón para que estuviera tranquila, sabiendo que su hija tenía un lugar donde apoyarse. Y ahora, volvía con un vestido de novia a medio poner y el alma llena de tormentas. El asistente del señor Arturo se mantuvo a unos pasos, guardando una distancia muy respetuosa. Respiré hondo, diciéndome que tenía que ser fuerte. No podía dejar que mi madre me viera derrumbarme. Apenas abrí la puerta, mi madre ya estaba allí. Llevaba una blusa marrón vieja y aún sostenía un trapo de cocina. Al verme, sus ojos se iluminaron, pero se detuvieron de golpe al ver mi vestido desaliñado y mi pelo revuelto. No preguntó de inmediato, solo me hizo entrar, cerrando la puerta suavemente, como si temiera que el viento escuchara nuestra conversación. «Siéntate primero», dijo, con una calma extraña. «Bebe un poco de agua». Me senté, sosteniendo el vaso de agua tibia que me sirvió. El agua temblaba al ritmo de mis manos. Mi madre me miró detenidamente a la cara y luego me tocó la frente. «Estás muy cansada, ¿verdad? Tienes ojeras», negué con la cabeza, forzando una sonrisa. «Estoy bien, mamá». Ella no me devolvió la sonrisa. Se sentó frente a mí y suspiró profundamente. «Zoraida, cuéntame qué ha pasado». Sabía que no podía ocultárselo. Dejé el vaso, tomé su mano, una mano delgada y cálida. «Mamá, llegué tarde. Tuve que operar de urgencia. Cuando llegué me bloquearon la entrada. Mi suegra, Antonia, dijo que Gonzalo se había casado con otra». Hablé muy despacio, cada palabra como si la estuviera colocando sobre la mesa. Cuando terminé, agaché la cabeza. Temía ver la expresión de mi madre. Ella guardó silencio durante mucho tiempo. Oí el tic-tac del reloj de pared y luego preguntó, con voz baja pero afilada. «¿Y Gonzalo te ha dicho algo?» Negué con la cabeza. «No lo he visto». Mi madre asintió, como si lo hubiera entendido todo. Se levantó y fue a su habitación. Oí el sonido de un cajón al abrirse. Un momento después, volvió con una vieja foto de mi padre. La colocó sobre la mesa, la miró un instante y luego dijo, «Tu padre solía enseñarme una cosa. Un buen hombre da la cara en los momentos difíciles. Un hombre débil se esconde. Gonzalo ha elegido esconderse». Me mordí el labio. Mis lágrimas cayeron sobre la mano de mi madre. Ella no las secó. Solo me dio unas palmaditas. «Llora, hija. Llora todo lo que necesites. No te lo guardes dentro». Rompí a llorar, no a sollozos, sino con un nudo en la garganta, en oleadas. Le conté a mi madre todo lo que había pasado en la entrada del hotel, cada palabra hiriente, cada mirada. Ella escuchaba. Su rostro palidecía, pero su espalda seguía recta. Cuando le conté la aparición del señor Arturo, frunció el ceño y me preguntó con detalle. Se lo conté todo, sin añadir ni quitar nada. Al terminar, suspiró. «Salvar una vida es una bendición, pero esa bendición no es para presumir, y mucho menos para que otros se aprovechen de ella. Recuérdalo, hija, no te ablandes solo porque alguien sea rico». Asentí, lo sé. Solo le pedí que me trajera para llegar a tiempo. Temía que vinieran a armar un escándalo. Mi madre miró hacia la puerta y dijo con determinación, «Si vienen, hablaré yo. Tú no salgas». Sus palabras eran tranquilas, pero sentí como si un muro se levantara ante mí. Justo en ese momento, mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez era el número de Gonzalo. Miré la pantalla. El corazón me latía con fuerza. Mi madre lo vio y dijo en voz baja, «Contesta. Que quede todo claro». Descolgué. ¿Sí? La voz de Gonzalo al otro lado sonaba ronca. «Zoraida, ¿dónde estás?». Respondí brevemente. «En casa de mi madre». Gonzalo guardó silencio un instante y luego habló deprisa, como si temiera que colgara. «Lo siento, las cosas no son como piensas.
Esta mañana mi madre montó un escándalo terrible. Lo de Clara fue solo una ceremonia para calmarla. No significa nada. Sonreí con tristeza. ¿No significa nada y te plantas en un altar a casarte? Me obligaron. Ya conoces a mi madre, no quiero perderte, vuelve y hablamos. Miré a mi madre. Ella negó con la cabeza muy suavemente. Volví al teléfono. Mi voz era extrañamente calmada. Gonzalo, ¿sabes dónde estaba yo esta madrugada? Lo sé, estabas operando. Operé durante 4 horas para salvar a un niño de 5 años. Durante esas 4 horas, ¿dónde estabas tú? Gonzalo tartamudeó. Yo. Estaba preocupado en casa. Continué, sin levantar la voz. Si en ese momento hubieras venido al hospital, a esperar fuera del quirófano, aunque solo hubieras estado allí, hoy todo sería diferente. Pero elegiste estar en un altar con otra persona. No culpo a tu madre, te culpo a ti. Al otro lado, silencio. Solo oía su respiración agitada. Zoraida, dame una oportunidad. Negué con la cabeza, aunque él no pudiera verlo. La oportunidad es algo que agotaste esta mañana. Lo dejamos aquí. Colgué, me temblaban las manos, pero sentí un alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba años arrastrando. Apenas tuve tiempo de respirar cuando oí el chirrido de un coche frenando bruscamente fuera, seguido de un alboroto de voces. El corazón me dio un vuelco. Mi madre se levantó de inmediato y fue hacia la puerta. Intenté seguirla, pero se volvió y levantó una mano. Quédate quieta. Por la rendija de la puerta vi a Antonia frente a la entrada, con el rostro pálido pero forzando una sonrisa. A su lado estaban Ignacio y varios parientes. Inés, por favor, llamó Antonia con una voz empalagosamente dulce. Hemos venido a disculparnos. Lo de esta mañana fue un malentendido. Mi madre abrió la puerta lo justo para interponerse. ¿Qué malentendido? Antonia soltó una retahíla de excusas, que si los nervios, que si un error, que si consideraba a Zoraida como a una hija. Mi madre escuchó sin interrumpir. Cuando Antonia terminó, dijo lentamente, ¿considera a mi hija como a una hija y esta mañana le dijo que se largara? Antonia se quedó sin palabras. Ignacio intervino. Señora, son cosas de familia. Zoraida es nuestra nuera. Mi madre lo cortó. Su voz seguía siendo baja pero firme. Si no hay boda, no hay nuera. Y si ya se ha casado con otra, menos todavía. Ignacio se sonrojó. Antonia cambió a un tono suplicante. Por favor, compréndanos. Zoraida es una chica excelente. En casa la apreciamos mucho. Déjela volver, le aseguro. Mi madre sonrió con tristeza. ¿Cuándo la apreciaron? Cuando estaba operando para salvar una vida la apreciaron. Cuando la bloquearon en la entrada la apreciaron. Nadie respondió. Mi madre continuó, pronunciando cada palabra con claridad. Mi hija es médica. Salva vidas por vocación, no para que usted lo use para salvar las apariencias. A partir de hoy, nuestras familias no tienen nada que ver. Váyanse. Antonia iba a decir algo más cuando, por detrás, se oyeron unos pasos. El asistente del señor Arturo se adelantó, con voz educada pero firme. Con su permiso, la doctora Zoraida no recibe visitas. Les ruego que se marchen. Al ver a un hombre de traje, Antonia se asustó. Ignacio tiró de ella y se fueron cabizbajos. Los vi marcharse por la rendija de la puerta, ya sin miedo, solo con un vacío en el pecho. Mi madre cerró la puerta y volvió a entrar. Me miró, con los ojos enrojecidos pero con voz suave. Ya pasó. Descansa, hija. La abracé. Por primera vez en todo el día me sentí segura. Mamá, lo siento. Mi madre me acarició el pelo. ¿Por qué te disculpas? Vive tu vida con decencia, eso es todo lo que importa. Esa tarde, me quedé dormida un rato. Cuando desperté, tenía un mensaje del señor Arturo. ¿Usted y su madre están bien? Si necesitan algo, no duden en decírmelo. Le respondí. Estamos bien, gracias. El sol de la tarde se inclinaba en el porche. Me senté junto a mi madre, escuchándola contar viejas historias de mi padre, de los días difíciles. De repente, entendí que hay bodas que no necesitan vestidos ni música nupcial. Son esos momentos en los que eliges ponerte del lado de lo correcto y tienes a tu familia a tu lado. Esa noche, decidí pedir una larga excedencia. Necesitaba tiempo para mi madre y para mí misma. El camino por delante era incierto, pero al menos no había dado un paso más en la dirección equivocada. Los días siguientes transcurrieron más lentamente de lo que esperaba. Ya no había música de boda, ni llamadas apresuradas para preparar la celebración, solo la pequeña casa de mi madre, el olor a manzanilla y el zumbido constante del ventilador al mediodía. Pedí una semana de excedencia, justo como le había dicho a mi madre. Al principio se opuso, diciendo que era joven, que el trabajo era importante, que si me ausentaba mucho la gente hablaría.
Pero luego, al ver las ojeras bajo mis ojos, se calló y solo me recomendó: si descansas, descansa de verdad, no dejes que tu mente siga corriendo. Le hice caso. Cada mañana, me levantaba temprano para prepararle el desayuno y recordarle que tomara sus medicinas a la hora. A veces, mi madre me miraba con una mezcla de amor y pena. Antes siempre temía que al casarte me dejaras sola. Ahora, sonrió levemente sin terminar la frase. Entendí que de lo malo había salido algo bueno. Al menos ahora podía estar a su lado, sin tener que correr a casa de mi suegra para soportar comentarios maliciosos. La noticia se extendió más rápido de lo que pensaba. A los 2 días, las vecinas ya sabían que mi boda se había cancelado. Algunas pasaron a visitarme, otras se quedaban fuera mirando con curiosidad. No me escondí ni di explicaciones. Mi madre, en cambio, se mantuvo serena. A quien preguntaba, solo le decía una cosa: mi hija hizo lo correcto como ser humano, y eso es suficiente. La tarde del tercer día, mientras tendía la ropa, sonó mi teléfono. Era el jefe de cirugía, el doctor Mendoza, contesté. Su voz era grave pero cálida. Zoraida, ¿cómo estás? Estoy bien, doctor. El doctor Mendoza dudó un momento y luego dijo: ¿lo que te pasó? En el hospital ya se oyen rumores. No te preocupes, aquí nadie te culpa. La operación de ese día la hiciste de maravilla. Apreté el teléfono con fuerza. Gracias, doctor. La semana que viene tenemos una sesión clínica complicada, continuó. Si te sientes preparada, vuelve. Si no, tómate más tiempo. En el hospital te esperamos. Dije que sí y colgué. Me quedé un momento en silencio. Resulta que el lugar donde más temía ser juzgada era el que mejor me entendía. Y el lugar que creía que sería mi refugio para toda la vida fue el primero en darme la espalda. Por la noche, mientras pelaba fruta para mi madre, volvimos a oír un coche detenerse fuera. Me sobresalté por reflejo. Mi madre puso su mano sobre la mía. Tranquila, saldré a ver. Esta vez no era la familia de Gonzalo, era el señor Arturo. Estaba en la puerta, sin guardaespaldas ni asistente, con una camisa sencilla y una bolsa de fruta en la mano. Al ver a mi madre, inclinó la cabeza respetuosamente. Buenas noches, señora Inés. Soy Arturo. Mi madre lo miró con la mirada inquisitiva de una mujer experimentada. ¿Usted es el de la otra vez? Sí, soy el padre del niño que operó la doctora Zoraida. Mi madre asintió y abrió la puerta. Pase. El señor Arturo entró. Observó la pequeña casa sin mostrar sorpresa ni condescendencia. Dejó la bolsa de fruta en la mesa y dijo: el otro día me fui con prisas y no pude saludarla como es debido. Mi madre se sentó y lo miró directamente. ¿A qué ha venido? El señor Arturo no se anduvo con rodeos. He venido a dar las gracias, y también a pedir permiso. Sé que no es el mejor momento, pero quería saber cómo están usted y Zoraida, y si necesitan ayuda en algo. Mi madre guardó silencio. Yo, desde la puerta de la habitación, escuchaba cada palabra. Mi madre no era fácil de conmover, especialmente con extraños, y menos si eran hombres. Después de un rato dijo: mi hija salvó a su hijo por deber. Usted no nos debe nada. El señor Arturo asintió. Lo entiendo. No he venido a pagar una deuda con dinero. Solo pensé que en un momento difícil para Zoraida, si alguien ajeno y sin presiones puede ayudar en algo, pues aquí estoy. Mi madre lo miró de nuevo. Su expresión se suavizó un poco. Zoraida, sal. Salí. El señor Arturo se levantó y me saludó con una inclinación de cabeza. ¿Está bien? Estoy bien, respondí. Y me volví hacia mi madre. Mamá, el señor Arturo solo ha venido de visita. Mi madre nos miró a los dos. Siéntense. Nos sentamos alrededor de la pequeña mesa. El ambiente era un poco tenso, pero no incómodo. El señor Arturo nos contó que su hijo ya estaba despierto, que había llamado a su padre después de varios días en coma. Al contarlo, su voz se ablandó. Mi madre suspiró aliviada. Eso es una gran bendición. El señor Arturo se volvió hacia mí. Zoraida, en el hospital me han dicho que la semana que viene hay una sesión clínica. ¿Cuándo piensa volver? Volveré, dije sin dudar. Ya he descansado suficiente. El señor Arturo sonrió levemente. Bien, usted encaja mejor en un hospital que en esos lugares ruidosos. No lo dijo con mala intención, pero lo entendí. Yo también sonreí, por primera vez en varios días. Antes de irse, el señor Arturo se levantó y se dirigió a mi madre. Señora Inés, si necesita algo, no dude en decírmelo. Considero a Zoraida la salvadora de mi familia, así que usted también es como de la familia. Mi madre no aceptó la oferta directamente, solo dijo: con que viva usted decentemente y cuide de su hijo es suficiente. El señor Arturo inclinó la cabeza en señal de despedida y se fue. Lo acompañé a la puerta.
Cuando nos quedamos solos, dijo en voz baja. No quiero presionarla. Si no quiere verme, no volveré. Negué con la cabeza. No hace falta que me evite. Solo necesito tiempo. Lo entiendo, dijo. Esperaré, como un amigo. Esa noche, mi madre me preguntó, ¿qué te parece ese hombre? Lo pensé y respondí con sinceridad. Me siento cómoda con él, pero no estoy preparada para pensar en nada más. Mi madre asintió. Bien, no te precipites. En la vida se puede ir despacio, siempre que sea en la dirección correcta. Al día siguiente recibí un mensaje de Clara. Solo una línea. Zoraida, lo siento. No quería que las cosas acabaran así. Miré la pantalla durante mucho tiempo y finalmente respondí. Lo pasado, pasado está. Ocúpate de lo tuyo. No estaba tan enfadada con Clara como había pensado, solo estaba cansada. Cansada de relaciones basadas en la debilidad del hombre que está en medio. Por la noche, me senté en el porche a escuchar a mi madre contar historias de mi padre. Mi madre dijo, a tu padre también se opuso su familia, pero él no me abandonó. Por eso confío en que un hombre elige dónde estar según su valentía. Miré al cielo. Las estrellas eran escasas. Pensé en Gonzalo, en las promesas rotas. Ya no sentía un dolor agudo, solo un vacío que poco a poco se iba llenando de paz. La semana siguiente, volví al hospital. Al ponerme la bata blanca, sentí que volvía a mi sitio. Mis compañeros me miraron sin demasiada curiosidad, solo asintieron como cualquier otro día. En el quirófano, cuando se encendieron las luces, supe que al menos aquí no me abandonarían. Y también supe que mi historia no había terminado. Solo había pasado a un nuevo capítulo, más silencioso pero más real. El día que volví al hospital, una llovizna fina caía desde el amanecer. La entrada del hospital estaba más concurrida de lo habitual. El sonido de las sirenas de las ambulancias era insistente, tan familiar que solo con oírlo sabía que estaba en el lugar correcto. Me puse la bata blanca, ajusté mi placa de identificación con el nombre Zoraida y me miré un momento en el espejo. Mi rostro aún mostraba cansancio, pero mi mirada era diferente, ya no perdida como en los días anteriores, sino con una calma que había reconstruido poco a poco. El doctor Mendoza me encontró en el pasillo. No preguntó mucho, solo me dio una palmada en el hombro. A trabajar, Zoraida. Tenemos un paciente que necesita una consulta urgente. Su forma de hablar, como si nada hubiera pasado, me hizo sentir aliviada. Aquí no era la novia plantada, ni la abandonada en su boda. Era una doctora. La operación se alargó más de lo previsto. Al quitarme los guantes, me di cuenta de que me dolían las manos por el esfuerzo. Pero era un dolor familiar, insignificante. Lo extraño fue que durante toda la operación, mi mente estuvo completamente concentrada. Ni una sola vez pensé en Gonzalo, en Antonia o en la entrada de aquel hotel. De repente comprendí que hay dolores que, con solo volver a tu lugar, se desvanecen por sí solos. Al salir del quirófano, vi al señor Arturo al final del pasillo. No se acercó, solo esperó allí. Cuando me vio, asintió con una leve sonrisa. Me acerqué. ¿Ha venido a ver a su hijo? Sí, respondió. Ya está completamente despierto. Quería ver a la doctora Zoraida. Lo acompañé a la habitación. El niño estaba en la cama, con un aspecto mucho más saludable. Al verme sonrió y levantó una mano débilmente. Hola, doctora. Le cogí la mano, sintiendo un calor que se extendía. Eres muy valiente. Pórtate bien y haz caso a los médicos. El señor Arturo estaba a mi lado, con los ojos enrojecidos. Dijo en voz baja. ¿Lo ve? Con solo una oportunidad de vivir, todo cambia. Asentí. Comprendí que sus palabras iban más allá del niño. Al salir de la habitación, el señor Arturo preguntó, ¿está ocupada esta tarde? Me gustaría invitarla a usted y a su madre a comer, como agradecimiento oficial. Si no le viene bien, no pasa nada. Dudé un momento y luego respondí con sinceridad. Tengo que preguntarle a mi madre. No le gustan los sitios concurridos. El señor Arturo sonrió. Entonces comemos en un restaurante pequeño cerca de su casa, sin formalidades. Por la tarde fui a buscar a mi madre. Llevaba ropa sencilla, el pelo bien peinado. De camino me preguntó, «Ese señor Arturo, ¿qué te parece?» Lo pensé y respondí, «Parece un hombre decente, pero no quiero pensar más allá». Mi madre asintió. «Haces bien». La comida fue tranquila. El señor Arturo hablaba lo justo, sin alardear, sin mencionar dinero ni estatus. Nos contó que su mujer había fallecido joven, que había criado a su hijo solo, que hubo momentos en los que, entre el trabajo y el hospital, pensó que no podría más. Mi madre lo escuchó, su mirada se suavizó. Dijo, «Criar a un hijo solo es muy duro, lo sé». Miré a los dos conversar.
Una sensación extraña me invadió, no de enamoramiento, sino de tranquilidad al ver a dos personas con experiencia hablar con sinceridad. Al volver a casa, mi madre dijo, «Ese hombre está bien, no es impulsivo ni arrogante, pero tú tómate tu tiempo, no dejes que nadie te guíe». Dije que sí. Esa noche recibí un mensaje de Gonzalo. Esta vez no se disculpaba, solo preguntaba, «¿Estás bien?». Miré el mensaje durante mucho tiempo y lo borré sin contestar. Sabía que no teníamos nada más que decir. Pero Gonzalo no se rindió. 2 días después, me esperaba a la salida del hospital. Lo vi desde lejos, con aspecto demacrado. Intenté tomar otro camino, pero ya me había visto. «Zoraida», me llamó con voz ronca. Me detuve, manteniendo la distancia. «¿Qué quieres?». «Solo quiero hablar 5 minutos». Miré el reloj. «Habla». Gonzalo respiró hondo. «Mi madre se ha dado cuenta de su error. Lleva varios días enferma. No para de mencionarte. Clara ya se ha ido de casa. Lo he cancelado todo». Lo miré sin sentir nada. «Y, Zoraida, te elijo a ti. Ahora te elijo a ti». Sonreí con tristeza. «Gonzalo, no me eliges a mí. Eliges tu propia tranquilidad. Cuando tu madre te presionó, la elegiste a ella. Ahora que me has perdido, vuelves. Eso no es elegir». Gonzalo se quedó sin palabras. «Puedo cambiar». Negué con la cabeza. «Hay cosas que se pueden cambiar, pero hay momentos que, una vez perdidos, se pierden para siempre». Gonzalo guardó un largo silencio y luego preguntó, «¿Ya tienes a otro?». No mentí, pero tampoco di explicaciones. «Eso ya no tiene nada que ver contigo». Agachó la cabeza. «Lo siento, ya lo he oído», dije, «y ya lo he superado». Me di la vuelta, sintiéndome ligera, como si acabara de soltar una pesada piedra. Supe que, a partir de ese momento, Gonzalo era de verdad parte del pasado. Unos días después, mi madre tuvo que ser ingresada por una subida de tensión repentina. Me asusté, pero mantuve la calma. Pasé toda la noche a su lado. El señor Arturo se enteró. No llamó mucho. Solo envió un mensaje. «Estoy aquí. Si necesitas algo, dímelo». A la mañana siguiente apareció con un termo de sopa caliente. No me agobió a preguntas. Solo le dijo a mi madre, «Descanse tranquila. Con Zoraida aquí se recuperará pronto». Mi madre lo miró y sonrió débilmente. Me hace sentir que mi hija tiene un apoyo. Me detuve y miré a mi madre. Me cogió la mano. «Lo digo en serio. Que te apoyes o no, depende de ti». El señor Arturo se levantó y me dijo en voz baja, «Salgo un momento». Cuando nos quedamos solas, mi madre me miró durante mucho tiempo. «Zoraida, ¿a qué le tienes más miedo?». Lo pensé. «A confiar en la persona equivocada». Mi madre asintió. «Es normal tener miedo. Pero no dejes que el miedo te cierre las puertas. Solo recuerda que, quien entre en tu vida, debe atreverse a estar a tu lado en los momentos difíciles». Guardé silencio. Pensé en el señor Arturo, en su mirada aquel día en la entrada del hotel, sin preguntar si yo tenía razón o no, solo preguntando si estaba bien. Esa noche, me senté sola en el pasillo del hospital. Volvía a llover. Me di cuenta de que ya no me dolía la boda. Solo estaba aprendiendo a confiar de nuevo, despacio, con cautela, pero sin cerrarme. El camino por delante aún era largo. No sabía a quién elegiría o cuánto tiempo estaría sola, pero sabía que no volvería al camino de antes. Después de la noche que mi madre pasó en el hospital, mi vida se ralentizó, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Iba del trabajo al hospital para cuidar de mi madre, una línea recta, sin desvíos. La habitación de mi madre estaba en la tercera planta de medicina interna, con una ventana que daba a una hilera de almendros. Cada mañana, la luz del sol se filtraba entre las hojas, creando manchas luminosas en su cama. Mi madre decía que ver eso le daba más paz que estar en casa. Me acostumbré a levantarme temprano para prepararle sopa y llevarla en un termo. Un día, estaba tan cansada que me quedé dormida en una silla. Al despertar, vi a mi madre tapándome con una manta, con la mano temblorosa. Le cogí la mano y le susurré, «Duerme, mamá, todavía tengo fuerzas». Mi madre me miró, con una expresión a la vez tierna y seria. «No te fuerces, si te acostumbras a forzarte, cuando estés realmente agotada, te derrumbarás». Nunca olvidé sus palabras. El señor Arturo seguía viniendo, pero siempre manteniendo la distancia. A veces, solo se asomaba a la puerta y preguntaba, «¿Cómo está hoy la señora Inés?». Tras mi respuesta, asentía y se iba. Otras veces dejaba un poco de fruta en la mesilla y saludaba a mi madre. Ella ya no lo miraba con recelo, pero mantenía las distancias. Sabía muy bien que lo que llega demasiado rápido se va con la misma facilidad.
Una tarde, al salir de mi turno, el señor Arturo me llamó. Su voz era grave, con un punto de vacilación. Zoraida, ¿estás libre esta noche? Quería pedirte un favor. Miré el reloj. Dime. Mi hijo volvió a tener fiebre anoche. El médico de guardia lo atendió, y está bien, pero no para de preguntar por ti. Sé que es una molestia, pero si pudieras pasarte a decirle unas palabras, no lo dudé. Voy ahora mismo. La habitación del hospital estaba más tranquila que por la mañana. El niño estaba de espaldas a la puerta, pero al verme entrar, se giró con los ojos iluminados. ¿Has venido? Me senté a su lado y le toqué la frente. Aquí estoy. Sé bueno y haz caso a los médicos. El niño me cogió la mano con fuerza. El señor Arturo estaba detrás, con los ojos enrojecidos. Cuando el niño se durmió, me llevó al pasillo. Siento haberte molestado. No es molestia, respondí. Los niños, cuando tienen miedo, se aferran a quien les da seguridad. Es normal. El señor Arturo me miró un rato y luego dijo lentamente: Zoraida, sé que eres precavida. No quiero cruzar ninguna línea, pero tampoco quiero fingir que no siento nada. Te aprecio. Guardé silencio. No por sorpresa, sino porque ya me lo esperaba. Fui directa. Señor Arturo, acabo de salir de un matrimonio que ni siquiera empezó. Necesito tiempo. No quiero que nadie espere en vano. Él asintió. Lo entiendo. No necesito que me prometas nada. Solo te pido una cosa. Permíteme estar a tu lado cuando me necesites. Su forma de hablar no era insistente ni agobiante. Sentí que mi corazón se calmaba. Si quieres estar a mi lado como amigo, acepto. De acuerdo, respondió con una leve sonrisa. Los días siguientes, volví a sumergirme en el trabajo. Operaciones, consultas, sesiones clínicas. A veces, estaba tan agotada que solo quería sentarme en silencio. Pero cada vez que veía a un paciente recuperarse, sentía que recuperaba las fuerzas. Me di cuenta de que mi profesión me había salvado, no solo por su significado, sino por mantenerme ocupada en el momento justo. Las noticias de la familia de Gonzalo me llegaban de vez en cuando. Una conocida me dijo: la señora Antonia está enferma de verdad, no para de mencionarte. Gonzalo pidió un traslado. Clara se fue a otra ciudad. Lo escuchaba, pero ya no me afectaba. Era como oír la historia de alguien muy lejano. Una noche, mi madre ya estaba mejor, y el médico le dio el alta. La llevé a casa, arreglé su habitación, puse la cama cerca de la ventana. Mi madre me observaba trabajar y luego dijo: Zoraida, te pregunto en serio, ¿estás enfadada conmigo por no haberte aconsejado antes? Me giré. Me aconsejaste, mamá. Fui yo la que no escuché. Mi madre sonrió con tristeza. ¿Te pareces a tu padre? Confías demasiado en la gente. Me senté a su lado. Mamá, si no confiara, no podría hacer este trabajo. Mi madre asintió. Es cierto, pero hay que saber en quién confiar. Recuérdalo. Esa noche, el señor Arturo vino con unas vitaminas para mi madre. Ella las aceptó diciendo: no se gaste el dinero. El señor Arturo respondió: la considero como de la familia. Mi madre lo miró, esta vez sin esquivar su mirada. Siéntese. Quiero hacerle una pregunta. El señor Arturo se sentó, con la espalda recta. Dígame, ¿con qué intenciones quiere estar al lado de mi hija? Mi madre fue directa. Me sobresalté. El señor Arturo guardó silencio unos segundos y luego respondió: si Zoraida me lo permite, me gustaría conocerla en serio. Si no está preparada, seguiré a su lado como amigo, sin sobrepasar los límites. Mi madre lo miró y luego se volvió hacia mí. ¿Lo has oído? Asentí, el corazón me latía con fuerza. Mi madre se dirigió de nuevo al señor Arturo. No necesito que sea rico. Solo necesito que cuando haya problemas esté de su lado, que no le dé la espalda. El señor Arturo respondió con firmeza: se lo prometo. Mi madre suspiró, como si se hubiera quitado un peso de encima. De acuerdo. Pero le advierto que a esta chica no le será fácil volver a confiar. El señor Arturo sonrió. Lo sé. Después de aquello, nada cambió de golpe, pero un hilo invisible nos unió. Ya no lo evitaba, pero tampoco avanzaba deprisa. Hablábamos más, de trabajo, de los hijos, de los miedos cotidianos. Sabía que él también había sufrido pérdidas, y por eso no tenía prisa. Una vez, de camino a una revisión de mi madre, le pregunté: ¿no tienes miedo? ¿Miedo de qué? De empezar una relación cuando los dos tenemos cicatrices. Miró a la carretera y dijo lentamente: claro que tengo miedo, pero lo que más miedo me da es no atreverme a dar el paso. Esa respuesta me hizo pensar mucho. Esa noche, ya en casa, me senté sola en el porche. Hacía una brisa fresca.
Me di cuenta de que ya no tenía el corazón cerrado a cal y canto como los primeros días. Lo estaba abriendo, poco a poco, dejando que entrara la luz, pero sin que el viento soplara demasiado fuerte. No sabía qué me depararía el futuro. Solo sabía que estaba avanzando a mi propio ritmo, sin que nadie me empujara ni me arrastrara. Y esta vez, si decidía entrar en una nueva relación, lo haría con la razón y con un corazón que ya había aprendido a protegerse. Después de la conversación directa entre mi madre y el señor Arturo, la pequeña casa se sintió más tranquila. No porque la tormenta hubiera pasado, sino porque todos habían dicho lo que necesitaban decir, sin dejar nada en el aire. Me di cuenta de que, desde entonces, mi madre ya no miraba al señor Arturo con recelo, sino con la atenta observación de una madre experimentada que sopesa si ese hombre es lo suficientemente fuerte para estar al lado de su hija. Yo por mi parte seguía trabajando, ocupada en el hospital, pero con un nuevo y extraño apoyo en mi interior. No por tener a alguien detrás de mí, sino porque sabía que, si algo pasaba, habría alguien dispuesto a escucharme sin interrumpir, sin dar consejos apresurados. Y solo eso ya era un tesoro. Una tarde, al terminar mi turno, el doctor Mendoza me llamó. Estaba apoyado en la ventana del pasillo, con un expediente en la mano, y su voz sonaba grave. «Zoraida, ¿has sabido algo de la familia de Gonzalo?» Negué con la cabeza. «No tengo contacto con ellos». El doctor Mendoza suspiró. «Acaban de presentar una queja formal contra ti en el hospital». Me quedé helada. «¿Una queja?» «Sí», asintió. «Alegan que abandonaste tu puesto el día de tu boda, afectando al honor de la familia del novio. También dicen que usaste la operación para entablar relación con gente rica». Por un momento, se me taponaron los oídos. No podía creer que hubieran llegado a tanto. Apreté las manos. «¿Y qué va a hacer el hospital?» El doctor Mendoza me miró, con seriedad pero sin frialdad. «El hospital ya lo ha verificado. La operación tiene su expediente completo. El equipo de guardia lo corrobora. Tú no hiciste nada malo, pero esto te va a causar problemas. Están intentando magnificarlo». Respiré hondo. «No tengo miedo, solo me preocupa que mi madre se entere». El doctor Mendoza asintió. «Lo entiendo. Tú sigue trabajando tranquila. El resto lo gestiona el hospital». Esa noche no le conté nada a mi madre, pero pareció intuirlo. Cuando terminé de fregar los platos, me preguntó: «¿Te pasa algo hoy? ¿Tienes mala cara?» Iba a ocultárselo, pero al final se lo conté. «La familia de Gonzalo ha presentado una queja en el hospital». Mi madre dejó el vaso y me miró durante mucho tiempo. «¿Qué más quieren?» «Dicen que he manchado su honor». Mi madre sonrió con amargura. «¿El honor que ellos mismos pisotearon casándose con otra?» Le cogí la mano. «No tengo miedo, mamá. Solo me preocupa que te preocupes tú». Mi madre me dio una palmada. «No me subestimes. Soy mayor, pero no tanto como para no aguantar esto. Si tú hiciste lo correcto, vive con la cabeza bien alta». Al día siguiente, el señor Arturo se enteró a través del doctor Mendoza. Me llamó. Su voz era grave pero clara. «Zoraida, no te preocupes. Ya he hablado con mi abogado. Si siguen difamándote, testificaré a tu favor. Contaré exactamente lo que vi ese día». Guardé silencio un momento. «No hace falta que haga eso. No quiero que se vea involucrado». El señor Arturo respondió al instante. «No me veo involucrado. Lo hago voluntariamente. Porque tú no tienes la culpa». Sus palabras me emocionaron. Recordé el día en la entrada del hotel, cuando se plantó frente a mí, sin preguntar si yo tenía razón o no, solo si estaba bien. Ahora era igual. No me preguntaba qué quería. Solo decía que estaría ahí. Días después, el hospital me convocó a una reunión oficial. Estaban representantes del departamento, de la dirección y alguien de la familia de Gonzalo. Era Ignacio. Me miró, esquivando mi mirada. Cuando le preguntaron, dio rodeos, sin poder aportar ninguna prueba más allá de la versión de su madre. Yo, con calma, expuse todo lo que pasó, desde que recibí la llamada de urgencias hasta que me bloquearon en la entrada. No añadí nada, no me quejé. Solo conté la verdad. Cuando mencioné la aparición del señor Arturo, Ignacio agachó la cabeza. Probablemente él también sabía que todo se les había ido de las manos. La reunión concluyó con una resolución clara. Yo no tenía la culpa. La queja fue desestimada. Al salir de la sala, sentí que las piernas me temblaban. No estaba contenta, solo cansada. Una batalla innecesaria, pero que tenía que librar. El señor Arturo me esperaba en la entrada. Al verme preguntó: ¿Ya está? Sí, respondí. Él asintió. ¿Vamos a comer algo? Creo que necesitas una buena comida. Me reí. Eres muy práctico. Comimos en nuestro pequeño restaurante de siempre. Ya no hablamos de temas tensos, solo de cosas cotidianas.
Me contó que su hijo ya estaba empezando a caminar de nuevo y que decía que de mayor quería ser médico. Escucharlo me calmó, pero la tormenta aún no había amado del todo. Unos días después, Gonzalo apareció en mi casa. Yo estaba trabajando. Mi madre estaba sola. Cuando volví la encontré en el salón pálida. Gonzalo estaba frente a ella, con la cabeza gacha. «Ha venido a pedirte perdón», dijo mi madre antes de que yo pudiera preguntar. Miré a Gonzalo. Había adelgazado mucho. «¿Qué haces aquí?», Gonzalo dijo en voz baja. «Sé que me equivoqué». Mi madre se pasó, pero no imaginé que llegaría a tanto. Sonreí con tristeza. ¿No lo imaginabas o no te atrevías a pensarlo? Gonzalo guardó silencio. Mi madre intervino. «Gonzalo, no te guardo rencor, pero llegas tarde». Gonzalo levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «Por favor, déjeme una oportunidad para arreglarlo». Mi madre negó con la cabeza. «Las oportunidades no siempre están esperando. Vete. No nos pongas en una situación incómoda». Gonzalo se volvió hacia mí. «Zoraida, yo», lo interrumpí, con voz serena. «Vete. Estoy bien. Tú también deberías vivir tu vida decentemente». Gonzalo se quedó unos segundos más, y luego se fue. Cuando la puerta se cerró, mi madre suspiró. «¿Lo ves, hija? La gente solo vuelve cuando no le queda otra salida». La abracé. «Ya no me arrepiento de nada». Esa noche, le envié un mensaje al señor Arturo. «Ya ha pasado todo», respondió rápidamente. «Bien, descansa». Me tumbé en la cama, mirando al techo. Pensé en todo lo que había pasado, desde la boda fallida hasta las quejas, desde el dolor hasta la calma de hoy. Ya no era la chica sumisa. Había aprendido a mantenerme erguida sin forzarme, pero sin agachar la cabeza, y sabía que esta historia aún no había terminado. Me había llevado a una nueva encrucijada, donde tendría que elegir, no solo con las emociones, sino con la madurez que acababa de ganar a un alto precio. Después de que Gonzalo se fuera, el silencio se apoderó del salón, como la calma que sigue a una fuerte ráfaga de viento. Mi madre permaneció sentada durante mucho tiempo, con la vista perdida en el pequeño patio donde cuidaba sus macetas cada mañana. Le preparé una infusión y se la puse en las manos. Su mano temblaba ligeramente, pero su voz era firme. «¿Lo ves? La gente pide perdón cuando se queda sin opciones, no porque entienda el daño que ha hecho». Me senté a su lado. «Lo sé. Ya no espero nada de él». Mi madre asintió y se volvió hacia mí, con una mirada a la vez seria y tierna. «Zoraida, da este capítulo por cerrado. No dejes que te arrastre ni una vez más. Pueden herirte una vez, pero la segunda es porque tú lo permites». Asentí en silencio. Mi corazón ya no se agitaba como antes. Había un vacío, pero no era frío. Era el vacío que queda tras limpiar a fondo una habitación desordenada. Una sensación de alivio, aunque aún no hubiera nada nuevo que poner en su lugar. Los días siguientes me volqué en el trabajo. El hospital entró en una época de mucho ajetreo, operaciones seguidas de consultas. Había noches de guardia en las que, al amanecer, me sentaba apoyada en la pared, bebiendo un café frío, con los ojos escociendo, pero extrañamente, no me sentía agotada como antes. Quizás porque mi mente ya no estaba anclada a lo que se había roto. El señor Arturo cumplió su palabra. Se mantuvo cerca, pero sin dar un paso más. A veces, pasaba una semana en la que solo intercambiábamos mensajes cortos, preguntando por la salud de mi madre o si yo estaba cansada. Ni una palabra apresurada, ni una promesa. Fue precisamente esa mesura lo que me hizo sentir segura. Una tarde, al terminar mi turno, el señor Arturo me escribió: «Zoraida, este fin de semana mi hijo recibe el alta. Si estás libre, me gustaría invitarte a ti y a tu madre a comer a casa. No es una fiesta, solo una comida familiar». Leí el mensaje y lo pensé durante un buen rato. Le pregunté a mi madre. Ella guardó silencio un momento y luego dijo: «Ve, hija, ve para que veas claramente cómo vive, cómo es su casa, cómo educa a su hijo. Obsérvalo todo con atención y luego decide». Asentí. Comprendí que no me estaba presionando, me estaba dando permiso. La casa del señor Arturo estaba en una zona no muy céntrica, sin ostentación. Era una casa de 2 plantas con un jardín delantero desde donde se oían risas de niño. Cuando llegamos, su hijo salió corriendo. Al verme, gritó alegremente: «¡Doctora Zoraida!». Me agaché para cogerlo en brazos, sintiendo una ternura inmensa. Mi madre observó la escena. Su expresión se suavizó visiblemente. La comida fue sencilla. El señor Arturo había cocinado un par de platos, sin complicaciones, pero todo estaba impecable. Mi madre ayudó a poner la mesa. Ambos conversaban como si se conocieran de toda la vida. Me fijé en cómo le hablaba a su hijo, con suavidad pero con firmeza.
Cuando el niño terminó, recogió su plato y vino a enseñármelo. Vi claramente que era una familia con buenos hábitos, sin necesidad de presentaciones. Después de comer, mi madre dijo que quería salir al jardín a tomar el aire. Supe que lo hacía a propósito para dejarnos solos. Nos quedamos en el porche, una suave brisa soplaba. El señor Arturo fue el primero en hablar. Zoraida, te he invitado hoy no para presionarte. Solo quería que vieras mi vida. Para que, sea cual sea tu decisión, la tomes con toda la información. Lo miré. ¿No temes que al verlo me marche? Él sonrió levemente. Claro que sí, pero lo que más temo es empezar algo ocultando la verdad. Sus palabras me dejaron sin habla. Me di cuenta de que después de todo lo que había pasado, me había vuelto muy sensible a la sinceridad. Y el señor Arturo, de esta manera, estaba respetando esa sensibilidad. Al volver a casa, mi madre no dijo nada de inmediato. Por la noche, me preguntó, ¿qué te ha parecido? Lo pensé y respondí, me he sentido en paz. Mi madre asintió. La paz es buena, pero no te apresures a atarla a toda una vida. Deja que el tiempo responda. Una semana después, el hospital organizó una jornada de revisión de casos clínicos. Me asignaron la presentación de una operación complicada, precisamente la que me hizo llegar tarde a mi boda. De pie en el estrado, mirando al auditorio, vi al doctor Mendoza en primera fila, asintiendo para darme ánimos. Hablé con claridad, sin evitar ningún detalle. Al terminar, todo el auditorio aplaudió. Incliné la cabeza. Una sensación muy diferente me invadió, no de orgullo, sino de confirmación. La confirmación de que había tomado la decisión correcta. Después de la jornada, recibí una invitación para unirme a un grupo de investigación especializado. Era una oportunidad que me mantendría más ocupada, pero que también me abría un camino profesional más claro. Se lo conté a mi madre. Ella lo pensó y dijo, «Ve, hija. Yo puedo cuidarme sola». La miré y vi que su pelo estaba más canoso. «Tengo miedo de que te quedes sola». Mi madre sonrió. «No estoy sola. Te tengo a ti, y tengo tu vida. No quiero ser una atadura para ti». Esa noche, le envié un mensaje al señor Arturo contándole lo del grupo de investigación. Él solo respondió, «Enhorabuena, sabía que lo conseguirías». No me preguntó si estaba preocupada ni si necesitaba que estuviera a mi lado, solo una palabra de confianza concisa. Comprendí que hay apoyos que no necesitan estar pegados a ti, solo necesitan no darte la espalda. Pero justo cuando todo parecía encarrilarse, recibí una llamada de un número desconocido. Al otro lado, la voz débil de Antonia. «Zoraida, soy tú. Quería verte». Me quedé helada. Todas las viejas emociones resurgieron y se hundieron de nuevo. Miré a mi madre. Ella no podía oír la llamada, pero por mi expresión lo entendió todo. Mi madre preguntó, «¿Quién es?». Respondí en un susurro. «La señora Antonia». Mi madre guardó silencio un momento, y luego dijo lentamente, «No les debes nada, pero si sientes que necesitas cerrar este capítulo por última vez para tu propia paz, ve, no te lo impediré». Colgué, quedando con la señora Antonia en un café cerca del hospital, un lugar público, de día. No tenía miedo, pero tampoco quería ponerme en una posición vulnerable. Antes de la cita, le envié un mensaje corto al señor Arturo. «Hoy tengo un asunto personal. Puede que tarde un poco», respondió al instante. «Haz lo que necesites. Aquí estoy». Sus palabras, sin exigir ni preguntar, fueron suficientes para darme fuerzas. No sabía si el encuentro con la señora Antonia abriría o cerraría algo. Solo sabía que esta vez no dejaría que nadie definiera mi valor. Llegué al café 10 minutos antes de la hora. Estaba en una callecita tranquila cerca del hospital, no muy concurrido, un lugar perfecto para hablar de cosas difíciles. Elegí una mesa junto a la ventana y pedí una infusión caliente. Coloqué las manos alrededor de la taza, sintiendo el calor, pero por dentro estaba extrañamente lúcida. No estaba nerviosa como la primera vez frente al hotel, ni indignada como en los días de acoso. Sentía que estaba llegando al final de un camino que necesitaba cerrar por completo. La señora Antonia llegó unos minutos tarde. Cuando entró, tardé un segundo en reconocer a la mujer que, con los brazos en jarras, me había insultado en público. Ahora estaba mucho más delgada, con los hombros caídos y andaba despacio. Llevaba ropa oscura, las canas eran visibles en las raíces de su pelo, y su rostro ya no tenía esa expresión altiva, solo cansancio y timidez. Miró a su alrededor, me vio y se detuvo. Estuvo un momento de pie antes de acercarse. Me levanté, sin inclinar la cabeza ni mostrarme distante. Solo asentí levemente. «Siéntese». La señora Antonia se sentó, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Pedí otra infusión caliente para ella. Cuando el camarero la trajo, dijo en voz muy baja, «Gracias».
Permanecimos en silencio un buen rato. La atmósfera era pesada, pero no tensa. Finalmente, fue ella quien rompió el silencio, con voz ronca. ¿Puedo llamarte Zoraida? La miré. Llámeme como quiera. Respiró hondo. Zoraida, ese día me equivoqué. Esas palabras debieron llegar hace mucho tiempo. No sentí satisfacción, ni un alivio inmediato. Solo escuché. La señora Antonia continuó, con la voz más temblorosa. No pensé que las cosas llegarían a tanto. Solo pensaba que una nuera debía poner a la familia del marido por delante. Estaba acostumbrada a eso. Tomé un sorbo de mi infusión. Usted estaba acostumbrada, pero yo no podía vivir así. Asintió repetidamente, como si temiera que no la escuchara. Lo sé. Después me enteré de que habías operado al hijo de ese señor. Entonces comprendí que si no lo hubieras hecho, el niño podría no haber sobrevivido. La miré directamente. Incluso si no hubiera habido ninguna operación, tampoco merecía que me trataran así. La señora Antonia agachó la cabeza. Una lágrima cayó sobre la mesa. Lo sé. Me arrepiento. Pero en ese momento tuve miedo. Miedo a las críticas de la familia. A perder el prestigio. Sonreí levemente, sin sarcasmo. Tenía miedo de los de fuera, pero no tuvo miedo de herir a la persona que iba a llamar la madre. Esas palabras la hicieron romper a llorar. Sacó un pañuelo. Sus hombros se sacudían. No le ofrecí el mío, ni la consolé. Yo ya había llorado suficiente. Ahora era su turno. Un rato después, la señora Antonia continuó. Gonzalo, no está bien. Ha pedido un traslado a otra provincia. Dice que no soporta estar aquí. Me echa la culpa. Escuché, pero mi corazón no se inmutó. Eso es un asunto entre él y usted. Levantó la vista, con una mirada suplicante. Zoraida, no me atrevo a pedirte que vuelvas. Solo te pido que me perdones. He envejecido y al pensar en ello, me doy cuenta de lo cruel que fui. Guardé silencio. El perdón no es una palabra que se pronuncia en cuanto te la piden. Pensé en mi madre, en su mirada cuando la señora Antonia me gritó que me largara. Pensé en las noches que pasé abrazada a la almohada, no por extrañar a Gonzalo, sino preguntándome en qué me había equivocado para que, viviendo con decencia, me trataran así. Dejé la taza sobre la mesa y miré a la señora Antonia. No le guardo rencor, pero tampoco lo olvido. La perdono para mi propia tranquilidad, no para que todo vuelva a ser como antes. Asintió. Las lágrimas no dejaban de caer. Lo entiendo, no me atrevo a esperar más. Me levanté. Demos por zanjado el asunto. A partir de ahora, no me busque más. Que cada una viva su vida. La señora Antonia también se levantó, temblando. Zoraida, te deseo que encuentres a alguien que sepa valorarte. La miré y asentí. Yo también lo espero. Salí del café y respiré hondo. El sol era pálido, no quemaba. Me sentí notablemente más ligera, como si acabara de soltar una pesada maleta que llevaba arrastrando demasiado tiempo. El teléfono sonó. Era el señor Arturo. ¿Ya has terminado? Sí, respondí. ¿Estás bien? Estoy bien. No preguntó más. Solo dijo. Estoy cerca del hospital. Si te apetece una infusión, te invito. Lo pensé un segundo y dije. De acuerdo. Nos sentamos en el pequeño café de siempre. Le conté el encuentro sin ocultar nada. El señor Arturo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo una cosa. Has hecho muy bien. Lo miré. Hacer lo correcto no siempre es fácil. Él asintió. Pero te permite dormir en paz. Sus palabras me hicieron sonreír. Me di cuenta de que a su lado no tenía que demostrar nada, solo ser yo misma. Al llegar a casa, mi madre estaba regando las plantas. Al verme preguntó. ¿Ya has vuelto de tu encuentro? Sí. ¿Y qué tal? He zanjado el asunto. Mi madre asintió. Eso está bien. En la vida hay cosas que necesitan una última conversación para no tener que volver a hablar de ellas. Esa noche, tumbada en la cama, pensé en todo lo que había pasado. Ya no sentía rabia hacia la señora Antonia, ni dolor por Gonzalo. Solo sentía una madurez silenciosa, discreta pero firme. Al día siguiente, acepté oficialmente unirme al grupo de investigación. El nuevo trabajo me quitaría mucho tiempo. Quizás tendría que viajar. Se lo conté al señor Arturo. Él solo sonrió. Ya nos organizaremos, haz lo que necesites, sin ataduras, sin retenciones. Comprendí que ese era el mayor respeto que podía ofrecerme. No sabía a dónde me llevaría el futuro con el señor Arturo, pero sabía que, a partir de hoy, ya no llevaba conmigo las sombras del pasado. Había cerrado una puerta para que otras pudieran abrirse con dignidad. Desde el encuentro con la señora Antonia, sentí que entraba en una extraña etapa de mi vida. Ya no había tormentas, pero tampoco alegrías desbordantes. Todo transcurría con calma, de manera constante, como un lago después de una gran lluvia.
En la superficie, todo parecía tranquilo, pero en el fondo, el agua había sido filtrada. El grupo de investigación comenzó la semana siguiente. Me asignaron un área muy especializada y la presión era considerable. Las reuniones se alargaban hasta la noche. Los documentos me agotaban la vista. A veces, volvía a casa cuando las luces de la ciudad ya estaban encendidas. Mi madre se acostumbró a cenar antes y a guardarme mi parte. Cada vez que llegaba tarde solo decía, «Lávate las manos y come, que se te va a enfriar el estómago». Esas frases tan cotidianas eran mi ancla. El señor Arturo no interfería en mi trabajo. Solo me hacía las preguntas justas. «¿Estás muy cansada hoy? ¿Has comido bien?». A veces no tenía tiempo de responder y él no insistía. Su silencio oportuno me hacía sentir respetada, no controlada. Una tarde, después de una reunión tensa, recibí una llamada del doctor Mendoza. «Zoraida, este fin de semana el hospital organiza una campaña de salud gratuita en una zona rural de montaña. ¿Te gustaría participar?». Lo pensé un momento y respondí. «Sí, puedo ir». Se lo conté a mi madre, ella solo asintió. «Ve, hija, tu padre solía hacer esos viajes. Sirven para recordar por qué elegimos esta profesión». El día de la partida, el cielo aún estaba oscuro. El autobús salió de la ciudad, dejando atrás los rascacielos. Me senté junto a la ventana, observando cómo cambiaba el paisaje, sintiéndome más ligera. Era la primera vez desde todo lo ocurrido que viajaba sin sentir que estaba huyendo. Iba porque quería. El viaje duró 3 días. El trabajo fue duro, con muchas carencias, pero las miradas de agradecimiento de la gente me hacían olvidar el cansancio. Una anciana me cogió la mano y me dijo con voz temblorosa, «Doctora, se parece usted mucho a mi hija». Sonreí, sintiendo que se me humedecían los ojos. La segunda noche, cuando todos dormían, salí al porche del centro de salud. En la montaña el cielo estaba lleno de estrellas. El teléfono sonó. Era el señor Arturo. «¿Ya has llegado?». «Sí, aquí todo es muy tranquilo». Se rió al otro lado del teléfono. «Lo imaginaba, a ti te van estos sitios». Guardé silencio un momento y luego dije, «Señor Arturo, tengo miedo». «¿Miedo de qué?», preguntó al instante. «Tengo miedo de acostumbrarme a esta paz y que luego vuelva a pasar algo. Tengo miedo de no tener fuerzas para soportarlo». No respondió de inmediato. Un momento después, dijo lentamente, «Zoraida, no puedo prometerte que la vida no tendrá más sobresaltos, pero sí puedo prometerte que si los hay, no tendrás que enfrentarlos sola». Sus palabras no eran un juramento, eran un compromiso muy humano. Cerré los ojos y respiré hondo. «Gracias». Cuando volví a la ciudad, mi madre me esperaba en la puerta. Me miró un rato y dijo, «Estás más delgada». «Estoy bien, mamá». Negó con la cabeza y me hizo entrar. Más delgada pero con los ojos brillantes. Eso es lo que importa. Esa noche, mientras deshacía el equipaje, mi madre me llamó. Estaba sentada a la mesa, con expresión seria. «Zoraida, tengo que hablar contigo». Me senté. «Dime, mamá, no te prohíbo que des un paso más en tu vida, pero quiero que recuerdes que, si eliges a alguien, elige a alguien que no te deje sola dentro de tu propia casa». ¿Comprendí? Se refería al señor Arturo. Asentí. Lo recordaré. Unos días después, el señor Arturo nos propuso ir a su pueblo natal a visitar la tumba de su esposa en el aniversario de su fallecimiento. Dudé. Era cruzar una línea muy importante. Se lo conté a mi madre. Ella lo pensó durante mucho tiempo y luego dijo, «Si vas como una conocida, ve, no vayas con ninguna otra etiqueta». Le dejé claro eso al señor Arturo. Él asintió de inmediato. «Por supuesto no quiero forzarte a ocupar ningún puesto». El viaje fue tranquilo. El pueblo del señor Arturo era un lugar apacible. La tumba de su esposa estaba en una pequeña colina, con vistas a un campo de cultivo. Él permaneció mucho tiempo frente a ella, en silencio. Yo me mantuve a unos pasos, respetando su espacio. De vuelta, el señor Arturo dijo, «Gracias por venir. Para mí era muy importante». «Lo entiendo», respondí. Y de verdad lo entendía. Esa pérdida había forjado al hombre que era hoy. Después de ese viaje, me di cuenta de que en mi corazón ya había un lugar para él, no el de un amante, sino el de alguien que podía entrar en mi vida sin desestabilizar los cimientos que tanto me había costado reconstruir. Una noche, el señor Arturo me llevó a casa. Detuvo el coche frente a la puerta y se volvió hacia mí, con voz seria. «Zoraida, no quiero seguir en esta ambigüedad. Sé que necesitas tiempo, pero yo también necesito saber hacia dónde vamos». Lo miré. Mi corazón latía despacio pero con fuerza. «Habla. Quiero conocerte formalmente, con intención de algo duradero.
no para llenar un vacío, sino para construir algo nuevo. Si no estás preparada, esperaré, pero necesito claridad. Guardé silencio durante mucho tiempo. Pensé en mi madre, en mi profesión, en todo lo que había pasado. Y luego dije, no puedo prometerte nada a largo plazo, pero acepto que nos demos una oportunidad, como es debido. El señor Arturo sonrió, una sonrisa cálida, no exultante. Con eso es suficiente. Esa noche, dormí profundamente, sin sueños ni temores. Sabía que estaba avanzando, no huyendo ni aferrándome, sino caminando con unos pies que ya eran mucho más firmes. Desde que el señor Arturo y yo aclaramos las cosas, nuestra relación no se volvió más ruidosa, pero sí hubo una diferencia sutil. Ya no llamaba para preguntar cosas sin importancia, sino que nuestras conversaciones tenían un propósito, un intercambio real. Yo tampoco evitaba las preguntas sobre el futuro, aunque mantenía la cautela. No nos llamábamos novios, pero ambos sabíamos que caminábamos por un sendero definido. Mi madre fue la primera en notarlo. No lo decía, pero cada vez que el señor Arturo nos visitaba, preparaba un plato extra y me decía, revisa la nevera, apunta lo que falte. Pequeños gestos que eran la aceptación silenciosa de una madre experimentada. Mi trabajo era cada vez más exigente. El grupo de investigación entró en la fase de pruebas y la presión se duplicó. Había días que llegaba a casa cuando mi madre ya dormía. Solo me daba tiempo a tocarle la frente, a sentir su respiración tranquila y eso me daba paz. El señor Arturo, consciente de mi cansancio, no me proponía salidas. Solo me enviaba un mensaje corto, cuídate. A veces, solo con eso, sentía que no estaba sola. Una mañana, mientras me preparaba para ir a trabajar, mi madre me llamó. Estaba sentada en la cama, con una vieja caja de madera en las manos. Zoraida, ven. Me senté. Abrió la caja y sacó un anillo de oro liso, de estilo antiguo. Es el anillo de bodas de tu padre y mío. Me sorprendí. ¿Por qué me lo das? Mi madre me miró, con una mirada profunda y lenta. No te lo doy para que te lo pongas. Te lo doy para que recuerdes. Tu padre no era rico ni elocuente, pero cuando naciste pasó varias noches en vela en el pasillo del hospital. Cuando enfermé, dejó todo para cuidarme. Quiero que recuerdes que el matrimonio no es la ceremonia. Es si la otra persona se queda a tu lado en los momentos difíciles. Le cogí la mano, con un nudo en la garganta. Lo recordaré. Mi madre guardó el anillo y cerró la caja. Tú decides. Solo te lo recuerdo. Esa tarde, me reuní con el señor Arturo en nuestro café habitual. Notó mi aire pensativo y preguntó, ¿pasa algo? Le conté lo del anillo. No dijo nada de inmediato, solo escuchó. Después de un rato dijo, ¿tienes miedo? Sí, tengo miedo. Respondí con sinceridad. Tengo miedo de volver a equivocarme. El señor Arturo me miró durante mucho tiempo. Zoraida, yo también tengo miedo, pero creo que si no damos el paso por miedo, nos pasaremos la vida mirando. Sus palabras no eran una presión, pero me hicieron reflexionar. Días después, Gonzalo reapareció inesperadamente. No para buscarme a mí, sino a mi madre. Al volver del trabajo, lo vi en la puerta, con aire avergonzado. Mi madre estaba dentro. Ni lo invitaba a pasar, ni lo echaba. ¿Puedo hablar con usted un momento? Preguntó Gonzalo. Mi madre lo miró, con voz serena. Habla rápido. Gonzalo agachó la cabeza. Me voy lejos. Quería despedirme de usted. Mi madre asintió. Vayas donde vayas. Compórtate, no hagas sufrir a nadie más. Gonzalo se giró hacia mí. Su mirada ya no era suplicante, solo reflejaba cansancio. Zoraida, te deseo que estés bien. Lo miré y asentí levemente. Tú también, sin lágrimas ni reproches, solo dos personas que habían compartido un tramo del camino y ahora se separaban. Esa noche se lo conté al señor Arturo. Él solo dijo, si ya está cerrado, mejor. Me di cuenta de que mi corazón ya no se alteraba al hablar de Gonzalo. Era la señal más clara de que lo había superado de verdad. Un mes después, el grupo de investigación obtuvo unos resultados preliminares muy prometedores. Me eligieron para presentar el informe en un congreso nacional. El doctor Mendoza me llamó a su despacho. Zoraida, es una gran oportunidad. Prepáralo bien. Estaba contenta y preocupada a la vez. El trabajo me absorbía, pero también me hacía pensar más en mi vida personal. No quería descuidar a mi familia por mi carrera, pero tampoco podía detenerme. El señor Arturo fue el primero en preguntarme, si en el futuro tu trabajo se vuelve aún más exigente, ¿tendrás miedo? Lo pensé, y respondí, sí, pero es lo que he elegido. Él asintió. No necesito que hagas menos, solo que recuerdes volver a casa. Sus palabras me calmaron. No cualquiera podía decir eso,
y no cualquiera estaba dispuesto a vivir de acuerdo a ello. Un fin de semana, el señor Arturo nos llevó a mi madre y a mí a cenar a un pequeño restaurante junto al río. La brisa era fresca, el agua estaba en calma. Mi madre nos miró y preguntó de repente, ¿qué planes tenéis? Me quedé un poco sorprendida. El señor Arturo me miró y luego se dirigió a mi madre. Nos estamos conociendo. Aún no nos atrevemos a hablar del futuro. Mi madre asintió. No hace falta hablar del futuro. Solo vivir cada día con decencia. Al volver a casa me quedé en la puerta mirando al señor Arturo. ¿Sientes la presión? Él sonrió. Sí, pero es una buena presión. Me di cuenta de que esta relación no era para curar viejas heridas, sino para vivir mejor juntos. Yo no necesitaba al señor Arturo para olvidar a Gonzalo, y él no me necesitaba para llenar el vacío de su esposa. Nos encontramos cuando ambos éramos lo suficientemente maduros para saber lo que queríamos. Esa noche, me tumbé junto a mi madre, escuchándola contar recuerdos de mi padre. Decía que la felicidad no siempre es deslumbrante. A veces es solo la tranquilidad de cerrar los ojos y sentirte seguro. Lo entendí, y supe que, poco a poco, estaba alcanzando esa sensación, sin prisas, sin fantasías, pero de una forma muy real. El tiempo después de aquello pasó más rápido de lo que imaginaba. La investigación entró en su fase crucial, y yo pasaba más tiempo en el hospital que en casa. Había días que salía del quirófano y ya era de noche. El pasillo, casi desierto, con la luz amarilla extendiéndose, me devolvía a la realidad. En esos momentos me detenía unos segundos, respiraba hondo y me decía a mí misma que estaba viviendo una vida muy real, sin lujos, pero con sentido. Mi madre se acostumbró a ese ritmo. No se quejaba, solo me recordaba que comiera a mis horas y durmiera lo suficiente. A veces, llegaba tarde y encontraba un plato de sopa caliente en la cocina. Sabía que me había estado esperando. Cenaba sola, con el corazón enternecido. El amor, a veces, es solo eso, un plato de sopa caliente guardado. El señor Arturo seguía visitándonos, pero con menos frecuencia. Me dijo, estás en una etapa importante, no quiero distraerte. Yo solo asentí. Esa comprensión me confirmaba que no había elegido a la persona equivocada para abrirle mi corazón. Una tarde, al terminar una consulta, el doctor Mendoza me llamó. Me miró durante un buen rato y dijo, «Zoraida, el hospital está considerando enviarte a una formación especializada en el sur durante 3 meses. Es una oportunidad única». Me quedé helada. 3 meses lejos de mi madre, del señor Arturo, de todo lo que acababa de estabilizar, pero también era la oportunidad con la que siempre había soñado. Pregunté en voz baja, ¿tengo tiempo para pensarlo? El doctor Mendoza asintió. Sí, pero no mucho. Háblalo con tu familia. Esa noche, se lo conté a mi madre. Ella guardó un largo silencio. Vi la preocupación en sus ojos. No por mí, sino por ella misma. Finalmente dijo, «Ve, hija, las oportunidades no siempre esperan. Yo puedo cuidarme». Le cogí la mano. «Tengo miedo de que te quedes sola». Mi madre sonrió levemente. «He estado sola durante décadas. Lo importante es que tú no te abandones a ti misma». Sus palabras me emocionaron. Sabía que estaba anteponiendo mi futuro a su soledad, como mi padre había hecho por ella. Quedé con el señor Arturo para hablar. Nos sentamos en nuestro café junto al río. Cuando se lo conté, no se sorprendió ni se preocupó. Solo preguntó, ¿quieres ir? Sí, quiero. Respondí con sinceridad. Pero estoy preocupada. Él asintió. Es normal que te preocupes. Pero si no vas por miedo, te arrepentirás toda la vida. Lo miré. ¿No tienes miedo? Sí, dijo sin rodeos. Miedo de que te vayas lejos y te des cuenta de que ya no me necesitas. Su respuesta me hizo sonreír. Con que digas eso, es suficiente. El señor Arturo me miró, su voz se volvió más grave. Zoraida, no te prometo que te esperaré con palabras. Solo te digo que si vuelves y todavía quieres seguir adelante, aquí estaré, sin ataduras ni obligaciones. Comprendí que esa era su forma de respetarme y de mantener su propio orgullo. Acepté la formación. Los días de preparación fueron ajetreados, pero mi mente estaba en calma. Organicé mi trabajo, di instrucciones a mis compañeros y preparé las medicinas de mi madre. El señor Arturo me ayudó a reservar los billetes sin hacer demasiadas preguntas. Mi madre, en silencio, me arregló algo de ropa, aunque le dije que no era necesario. La noche antes de irme, me senté con ella en el porche, bajo la luna. Me dijo, Zoraida, recuerda una cosa. Viaja para abrir los ojos, pero no olvides el camino de vuelta. Apoyé la cabeza en su hombro. Lo recordaré. Los 3 meses pasaron más rápido de lo que pensaba. En el nuevo lugar, aprendí mucho.
no solo de mi especialidad, sino de cómo la gente vivía su profesión. Hubo noches en las que el cansancio me vencía, pero recordaba la mirada de mi madre, las palabras del señor Arturo, y volvía a levantarme. Él me llamaba de vez en cuando, con una pregunta simple. ¿Todo bien hoy? Yo respondía y él no añadía nada más. Su presencia justa me ayudaba a no sentirme sola. El día de mi regreso, llovía suavemente. Mi madre me esperaba en la puerta. Al verme, sonrió con los ojos enrojecidos. La abracé, sintiendo que abrazaba todo mi mundo familiar. Por la noche, el señor Arturo vino con un pequeño ramo de flores. Me miró y preguntó: ¿Cansada? Sí. Sonreí. Pero ha merecido la pena. Él asintió. Eso es lo importante. Hablamos durante mucho tiempo. No hacía falta contarnos todo lo que había pasado en esos 3 meses. Solo con mirarnos, supe que hay distancias que nos separan si en el corazón ya hay un lugar para el otro. Esa noche, mi madre nos miró y dijo: si ya lo habéis pensado bien, no dejéis pasar más tiempo. Me giré hacia el señor Arturo. Él me miró, con una expresión tranquila pero firme. Sabía que nuestra historia había llegado a un punto en el que necesitaba un final, no apresurado, sino digno. Una mañana, el señor Arturo vino a casa. Supe que ese día sería diferente, no porque fuera mejor vestido, ni por el ramo de flores que llevaba, sino por su mirada, la mirada de alguien que ha reflexionado lo suficiente, que ha dado todas las vueltas y que finalmente ha decidido quedarse en un lugar, sin dudar. Mi madre abrió la puerta, lo miró, y luego se volvió hacia mí. No dijo nada, solo dio un paso atrás. Comprendí que hay momentos en los que los adultos no necesitan hablar, solo ceder el espacio. El señor Arturo se plantó frente a mí, con voz grave pero muy clara. Zoraida, lo he pensado mucho. No quiero alargar más esto, ni que tengas que adivinar. Quiero pedirte permiso a ti y a tu madre para casarme contigo como es debido. No rompí a llorar, ni me sentí abrumada como había imaginado. Solo sentí que mi corazón se ralentizaba, como si por fin hubiera encontrado su ritmo. Me giré hacia mi madre. Ella me miró durante mucho tiempo y luego asintió. Tú decides. Volví a mirar al señor Arturo. No necesito una gran ceremonia, ni ostentación. Solo necesito un hogar en paz, donde nadie me deje atrás. El señor Arturo asintió sin dudar. Te lo prometo. Nuestra boda se celebró poco después, tan sencilla que muchos se sorprendieron. Sin un gran restaurante ni música estridente, solo una comida cálida, unas pocas mesas, con la familia y los amigos de verdad. Llevé un vestido de color claro. Mi madre se sentó a mi lado, apretándome la mano con fuerza. Miré a mi alrededor y no vi a ninguna de las personas que me habían hecho daño. No sentí tristeza, solo ligereza. El señor Arturo se puso frente a mí, sin decir palabras floridas. Solo dijo: no soy bueno haciendo promesas a largo plazo, pero prometo que cada día volveré a casa. Comprendí el significado de esa frase. Para alguien que había sufrido una pérdida, la palabra volver a casa no era una costumbre, era una elección. Después de la boda no me tomé una larga excedencia. Volví al hospital rápidamente, como siempre había vivido. El señor Arturo no se quejó ni me reprochó nada. Se acostumbró a que llegara tarde, a que en la cocina hubiera una sopa recalentada por segunda vez. A veces, me encontraba agotada, sentada en una silla, y él, sin preguntar, me traía un vaso de agua y me ponía la mano en el hombro. En silencio. Mi madre se vino a vivir con nosotros. La casa no era grande, pero había sitio para los tres. Seguía levantándose temprano para regar las plantas y preparar la comida. El señor Arturo la llamaba mamá con naturalidad. Una vez oí a mi madre decirle a una vecina: no habla mucho, pero es muy atento. Con eso es suficiente. Supe que ese era el mayor reconocimiento que mi madre podía dar. Mi carrera siguió avanzando. El grupo de investigación tuvo éxito y me dieron más responsabilidades. A veces dudaba, temiendo que el trabajo me absorbiera y descuidara a mi familia. Pero cada vez que eso pasaba, el señor Arturo solo decía: tú dedícate a lo tuyo, de la casa me encargo yo. Sus palabras no eran para que me acomodara, sino para que estuviera tranquila. Ya no tenía que elegir entre mi carrera y mi familia, porque esta vez, la persona a mi lado no me pedía que sacrificara una parte de mí. Una noche, mientras ordenaba un armario, encontré el viejo anillo de mis padres que mi madre me había enseñado. Lo sostuve en la mano durante mucho tiempo. Comprendí que el matrimonio no es el momento en que se intercambian los anillos, sino las noches en las que dos personas se sientan juntas en silencio sin sentirse vacías. De vez en cuando me llegaban noticias de la familia de Gonzalo. Él se había ido lejos de verdad. Apenas contactaba. La salud de la señora Antonia había empeorado. No los evitaba, pero tampoco los buscaba.
Solo deseaba que cada uno hubiera aprendido su lección. El rencor ya no tenía cabida en mi corazón. Una vez, durante una guardia nocturna, tuvimos una urgencia. Entré corriendo al quirófano por instinto. 4 horas después, la operación fue un éxito. Al salir vi al señor Arturo en el pasillo, con un abrigo en la mano. Me miró, sin preguntar por el resultado, solo preguntó: ¿Estás bien? Asentí. Me puso el abrigo sobre los hombros y dijo: Vamos a casa. En ese momento recordé la mañana en la entrada del hotel. Años atrás. También salía de una operación, con el sudor aún en la frente, pero frente a mí solo había miradas de rechazo. Ahora, también salía de una operación, pero alguien me esperaba. No porque hubiera salvado a nadie, ni por prestigio, sino porque era su mujer. Comprendí que el karma no es venganza, sino que cada uno acaba en el lugar al que pertenece. Un año después, en el mismo día en que debería haberme casado con Gonzalo, fui a cenar con el señor Arturo y mi madre. Nadie mencionó el pasado. Mi madre sonreía más. Su salud era estable. El señor Arturo bromeó. Este día, el año pasado, debiste de pasarlo mal. Sonreí. Gracias a eso, estoy hoy aquí. Esa noche, de pie en el balcón, mirando las luces de la ciudad, pensé en el camino que había recorrido, en las heridas que me habían hecho dudar de mí misma. Si aquel día no hubiera elegido entrar en el quirófano, si hubiera agachado la cabeza y pedido perdón, si hubiera vuelto por miedo a la soledad, quizás habría vivido otra vida, tranquila en apariencia, pero vacía por dentro. Ahora, no era más rica ni más famosa, pero era fiel a mí misma. Era médica, hija de Inés, esposa de Arturo, y sobre todo, Zoraida, una mujer que no cambió su conciencia por un lugar en el mundo. El señor Arturo salió y se puso a mi lado. ¿En qué piensas? En el final, dije en voz baja. Me miró sin entender. El final de una vieja historia. Sonreí. Y el comienzo de una nueva. Me cogió la mano, sin decir nada más. Hay finales que no necesitan aplausos. Solo una casa con la luz encendida, alguien que te espera, y la paz de no tener que huir nunca más. Para mí, con eso era suficiente.